Si te faltan dientes, si te vas a colocar implantes dentales, ya lo has pensado y te han dicho que los implantes dentales es la solución para tu caso. O si te han dicho que no tienes suficiente hueso y que toca hacer injertos de hueso para luego colocar implantes, presta mucha atención a lo que te voy a contar. Se están perdiendo muchos implantes, se están habiendo muchos problemas con implantes dentales. Y esto el paciente no se está dando cuenta en el momento, sino con el largo plazo, que es donde interesa, donde importa. Cuando nos colocamos implantes dentales, ya que son tratamientos bastante complejos y bastante costosos, hay que saber el futuro que nos espera con estos implantes que nos van a colocar. Te voy a explicar qué problemas se están presentando y cómo puedes solucionarlos. Básicamente sucede lo siguiente: el implante dental, esto es un tornillo de titanio. Este es el que te van a colocar a ti, este es el que va a colocar tu dentista para reponer ese diente o esos dientes perdidos, algo como esto. Esto es un implante dental. Este tornillo va a ir metido, insertado en tu hueso. Es importante que haya suficiente hueso alrededor de estos tornillos. Debe haber como mínimo 2 milímetros de hueso alrededor de un tornillo de estos, como mínimo. Por lo tanto, un tornillo de estos, un implante de estos convencionales suele medir 4 milímetros de diámetro. Es el más usado por los dentistas, ese es el implante convencional. Ese es el que seguramente te van a colocar a ti. Por lo tanto, un implante de 4 milímetros de diámetro, que es el que te van a colocar a ti, seguramente va a necesitar como mínimo más de 6 milímetros de anchura de hueso. Casi ningún paciente tiene una anchura de 6 milímetros. Entonces ahí es donde vienen los injertos de hueso. No, te vamos a colocar estos implantes, pero como no tiene suficiente hueso, entonces vamos a injertar hueso. Injertan hueso para obtener esa anchura de hueso necesaria para colocar estos implantes y pueden venir muchos problemas. Uno de los grandes problemas de por qué se están perdiendo los implantes es que no se está teniendo en cuenta ese grosor de hueso que necesitan estos implantes. Si no hay suficiente grosor de hueso alrededor de esos implantes una vez insertados, ese hueso no se va a vascularizar, no se va a nutrir y va a empezar a perderse. Esto el paciente no se da cuenta, esto no suele doler y después donde vienen los problemas. En cuanto se empieza a perder hueso, se va a contaminar esa encía que rodea el implante y vamos a terminar perdiendo los implantes. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces de pronto tu dentista te dijo: no, como no tienes esa anchura suficiente para colocar los implantes, vamos a hacerte un injerto de hueso. Entonces van a ganar esa anchura que necesitas para insertar ese implante. Digamos que hicieron el injerto de hueso, cosa que seguramente tú no quieres, porque un injerto de hueso conlleva anestesia, abrir la encía, meter hueso, una cirugía adicional, un coste adicional y un largo periodo de espera. Hay que esperar 3, 6 meses o a veces hasta 9 meses a que ese injerto vaya bien para luego colocar el implante. Eso es lo que habría que hacer con un injerto de hueso. Eso casi seguro la mayoría de los pacientes no quieren, pero es la opción que les da a los dentistas para poder insertar los implantes convencionales. Y una vez obtenido ese hueso necesario para colocar el implante, pasados esos meses y pasado esa segunda cirugía, se coloca el implante. Ten en cuenta que esos implantes, si tuviese algún problema, porque el paciente, digamos, no se cepilló bien, no se limpió bien, o porque la prótesis no está bien adaptada, o por un millón de problemas, ese hueso injertado no es tan fuerte, por así decirlo, no es tan capaz de poder defenderse como si fuese un hueso propio del paciente, un hueso nativo. Por lo tanto, hay que cuidar mucho los implantes alrededor de huesos que han sido injertados, porque se pueden contaminar muy fácil y si se contaminan no se van a poder defender y ahí es donde vienen el que se perdió el implante. Te lo digo porque estoy viendo muchos casos que me vienen a la consulta diariamente donde me colocaron estos implantes y me están dando problemas, o porque no se fijaron en que había suficiente hueso alrededor de esos implantes colocados para que se nutriese y se mantuviera a lo largo del tiempo, o porque se hicieron injertos, se contaminaron y se perdieron. Eso se está presentando frecuentemente en muchos casos, en muchos pacientes, más de los que te puedes llegar a imaginar. Y entonces aquí me puedes preguntar: doctor, a mí me está pasando eso. Me van a colocar un implante y yo ya tengo miedo porque si tengo poco hueso se me va a perder porque no van a estar teniendo en cuenta eso. Puede pasar. O de pronto: doctor, sí, a mí me dijo mi dentista que tenía que hacerme un injerto de hueso porque no tengo suficiente hueso para colocar los implantes. ¿Me va a pasar esto? ¿Voy a tener esos problemas? Mira, la solución hoy en día es muy simple. Hay que colocar implantes más finos. Así de sencillo.
No tenemos que hacer injertos, olvídate de los injertos. Podemos colocar implantes mucho más finos. Si colocamos implantes más finos, más delgaditos, tendremos suficiente hueso alrededor. ¿Que el paciente ya tenía poco hueso? Pues un implante muy finito. De esa forma tendremos suficiente hueso propio del paciente, no injertado, no, propio del paciente alrededor de un implante sin ningún problema, un buen grosor de hueso porque el implante es fino. Pero ¿por qué no dan esta solución a los doctores que colocan implantes convencionales? Porque no existen implantes convencionales tan finos como por ejemplo los que ofrecen la implantología monofásica, los implantes monofásicos. ¿Qué pasa con los implantes normales, los convencionales? Que no pueden ser tan finos. ¿Por qué no pueden ser tan finos? Porque un implante convencional es un tornillo de titanio como esto y luego dentro de ese tornillo hay que conectar cosas, hay que poner tu muela que va atornillada, va cementada, va como tú quieras, pero hay que poner algo adicional en ese implante, o hay que poner un pilar, un transepitelial, bueno, hay que poner una serie de cosas que van conectadas a estos implantes para luego poder ser rehabilitados. Por lo tanto, estos implantes normales realmente son huecos, deben ser huecos para poder dentro de ellos insertar tu muela. Por lo tanto, no pueden ser muy finos porque si son finos y además son huecos, se van a fracturar, van a presentar problemas, van a romper esas conexiones, no van a poder ser tan resistentes porque van a ser finos y huecos, por lo tanto no pueden ser finos. El implante monofásico es un solo cuerpo, es macizo, no es hueco. Por lo tanto, este tipo de implantes monofásicos, al ser un solo cuerpo, no tener huecos, no tener conexiones, pueden ser sumamente finos y siguen manteniendo su resistencia porque son macizos. Ahí radica un poco la diferencia y una de las grandes ventajas de la implantología monofásica. Entonces, solo con ese detalle de los implantes monofásicos de poder ser muy finos, guardando esa resistencia para poder soportar esas muelas o esos dientes que se van a colocar, van a hacer de que el hueso que tengas sea suficiente para poder ayudar, para poder vascularizar, para poder proteger, para poder integrarse con ese implante monofásico. Y otra cosa muy importante, mira el cuello de los implantes monofásicos. Suelen ser cuellos muy delgaditos, no les hace falta ser gruesos porque ellos son macizos. Al tener esos cuellos delgaditos va a haber mucho hueso, aunque tengas poco hueso, va a haber mucho hueso alrededor de esos cuellos y mucha encía, aunque tengas poca encía. Por lo tanto va a haber mucho tejido propio del paciente, sano, vivo, vital, hueso, encía, vital, con nutrientes, con defensas alrededor de esos pequeños cuellos. Por lo tanto, va a haber mucha menos incidencia de problemas con estos implantes simplemente porque no nos quitamos el poco hueso que tenía el paciente, no robamos el poco hueso que tenía el paciente, no dejamos esos huesos muy disminuidos alrededor de los implantes. Tenemos suficiente hueso y con eso vamos a poder garantizar de que va a permanecer ese implante sin dar ese tipo de problemas que están dando los implantes convencionales, por lo que te estoy contando, a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, aunque tuvieras mucho hueso, suficiente hueso, con el implante monofásico no hace falta todo ese hueso que tú tienes. ¿Para qué vas a aprovechar todo ese hueso y hacer un agujero enorme y meter un implante gordote, grandote? Porque tienes mucho hueso, vas a robar ese hueso que tiene estupendo de ese paciente. No, sigues colocando un implante monofásico fino. ¿Para qué? No hace falta más. Tiene la misma resistencia, se va a comportar igual y de esa forma tienes todavía más hueso alrededor de ese implante de ese paciente. No le estás robando ese hueso a ese paciente. Que quede hueso, que sobre hueso. Nunca se sabe. Entre más hueso sobre, entre más tejido vivo sobre, entre más encía, más hueso tenga el paciente porque no has tenido que quitársela, mejor. Nunca se sabe el día de mañana ese paciente pueda necesitar ese hueso. ¿Para qué se lo vamos a quitar hoy? Con la implantología monofásica siempre se piensa en el futuro de las rehabilitaciones, en el futuro de los tejidos, en la conservación de los tejidos. Con la implantología monofásica se hacen procedimientos mínimamente invasivos, muy conservadores, pensando precisamente en el futuro de esos pacientes, en que no den problemas esos implantes con el paso del tiempo, en que no se pierda ese hueso de ese paciente, en que no se pierda esa encía de ese paciente. De eso se trata la nueva implantología monofásica. Como conclusión de este vídeo te digo de que siempre un implante se va a comportar mejor en un hueso que no es injertado.
Por lo tanto, intentemos olvidar los injertos, intentemos evitar los injertos. Otra conclusión es de que es mejor que haya mucho hueso alrededor de un implante. Si sobra hueso, mejor que sobre hueso. Entre más hueso haya, más vascularizado va a estar ese implante, más protegido va a estar ese implante y más larga vida le vamos a dar a ese implante o a esa corona que está soportada en ese implante. Esto es una realidad. Es un problema que se está presentando con los implantes dentales. Muchos pacientes no se dan cuenta porque sucede al mediano y largo plazo. Y si no, pregúntale a algún amigo, seguro tendrás un amigo, algún familiar, algún conocido que le hayan colocado implantes dentales y que esté presentando este tipo de problemas. Si no, fíjate en los comentarios de muchos de los vídeos que hacemos aquí en el canal de Tu Dentista Virtual y verás que hay muchos pacientes que ya comentan que han tenido muchísimos problemas o están teniendo muchos problemas con los implantes que se les han colocado. Por lo tanto, la implantología monofásica intenta resolver este tipo de problemas antes de que ocurran o resolver los problemas que ya ocurrieron con la implantología normal, transformarla en una implantología monofásica de una manera muy simple y muy conservadora. Muchas de las casas de implantes, grandes casas de implantes que se dedican a fabricar implantes de hace muchos años, ya se han dado cuenta de la nueva tendencia de hacer cosas mínimamente invasivas y ya verás que están empezando a fabricar implantes monofásicos. Esto es una tendencia en pro de la salud del paciente, en pro del mantenimiento de los tejidos como es el hueso de la encía y en pro de que estos dientes que se colocan sobre los implantes dentales no terminen fracasando en un mediano o largo plazo, sino que se mantengan a lo largo del tiempo, saludables alrededor de esas encías, de ese hueso a lo largo del tiempo. De eso se trata. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca del tema que hemos hablado hoy, de estos implantes monofásicos que estamos colocando aquí en la clínica o que se está colocando alrededor del mundo, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. Chao.